Venga, y continuamos con otro ejercicio de límites y, bueno, volvemos a hablar sobre la discontinuidad, ¿vale? O la continuidad, como queráis verlo. De modo que, antes de nada, vamos a definir, bueno, ya sabéis que son 3 puntos para que una función sea continua. Vamos a hacerlo en un segundito, rápidamente, ¿vale? Y lo vamos a hacer para explicar bien lo que es una discontinuidad evitable, ¿vale? Entonces, venga, para que f de x sea continua en x es igual a x sub 0, tienen que cumplirse primero que f de x sub 0 exista, luego que los límites laterales coincidan y finalmente que f de x en x sub 0, f de x sub 0 sea igual a los límites laterales. Bueno, esto ya lo deberíamos de saber, ¿no? Estas son las 3 condiciones para que una función sea continua y si alguna de estas no se cumple se llama discontinua. Bueno, pues dentro de las discontinuidades posibles que pueda haber, la evitable es aquella en la cual se cumple todo menos la última, ¿vale? Es decir, f existe, los límites laterales coinciden, pero no coincide ni la función con ninguno de los límites, ¿vale? Esto dibujado sobre una gráfica quedaría algo tal que sí, ¿vale? Si nosotros vamos dibujando la función, por ejemplo, llegamos aquí y esto sería cuando x, esto sería cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda. Luego aquí encontramos un agujerito que lo cubrimos aquí arriba, por ejemplo, ¿vale? Y continúa por aquí. Lo que sea, ¿no? Y esto sería ya cuando x tiende a x sub 0 por la derecha. Es decir, por aquí venimos para acá, para acá, para acá, para acá, y llegamos justo, el límite, cuando se acerca por la derecha, es este valor, ¿vale? Y cuando se acerca por la izquierda es este valor. Pero ojo, la función en este punto vale esto. ¿Ok? Es decir, se cumplen que los límites laterales coinciden, porque los límites tienden al mismo número, pero no se cumple, se cumple que f en x sub 0 existe, porque es un valor que está dado aquí, ¿vale? Lo podemos poner aquí. Bueno, esto sería f de x sub 0. Y aquí estaría x sub 0, ¿ok? Se cumple, pero no se cumple que en x sub 0 sea igual. Es decir, no se cumple que lo que vale la función en ese punto es igual a los límites laterales, ¿vale? Esto sería una discontinuidad evitable. Es decir, la función es exactamente como cualquier otra función normal, excepto en un punto, ya está. ¿Y qué ocurre? Bueno, esto, pensar qué función puede ocurrirle algo así. Normalmente a las funciones no les ocurre nada así, tú las dibujas y bueno, puede que se vaya infinito, menos infinito, pero nunca le falta un punto. Bueno, pues para que haya una discontinuidad evitable tiene que haber primero una función definida por partes, por trozos, ¿vale? Pero bueno, vamos a estudiar esta función y vamos a ver si son evitables o no. Vamos a ver, venga. Entonces vamos a empezar con la función f de x sería igual a 2 partido de x menos 3 menos 12 partido de x al cuadrado menos 9. ¿Vale? De modo que, bueno, vamos a primero a operar y a juntar esto. Esto lo podemos poner como 2 partido de x menos 3 menos 12. Y esto sería, si esto se lo igualamos a 0, quedaría x es igual a más menos 3. De modo que lo podemos poner como x más 3 por x menos 3. Y ahora el mínimo común múltiplo pues sería los comunes y los no comunes elevados al mayor exponente, ¿no? Quedaría x menos 3 que multiplica a x más 3. Este sería el mínimo común múltiplo, ¿no? Venga, de modo que entre esto quedaría x más 3 por 2, pues quedaría 2 por x más 3. Y ahora entre esto quedaría 1 menos 1 por 12, pues es 12, ¿no? Venga, pues vamos a operar esto y nos quedaría 2x arriba y 2 por 3 son 6, menos 12 serían menos 6, ¿vale?
Y aquí tenemos x menos 3 que multiplica a x más 3. Bueno, ¿podemos seguir operando? Sí, fijaros que si sacamos aquí factor común, el 2, arriba, tendríamos un 2 que multiplica a x menos 3. Y aquí tendríamos x menos 3, x más 3. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que fijaros, este x menos 3 se puede ir con este y al final llegamos a que todo esto es igual a 2 partido de x más 3. Bueno, lo que hemos hecho ha sido operaciones de simplificar, es decir, esta función es exactamente la misma que esta, ¿vale? No hemos introducido nada, de modo que podemos o bien estudiar esta o bien estudiar esta, que es lo que vamos a hacer porque es mucho más sencilla, ¿no? Entonces, venga, vamos a estudiar los puntos de discontinuidad que tiene esta función. ¿Tiene algún punto a simple vista? Bueno, pues esto creo que aún no lo hemos estudiado, no hemos visto el tema, se va a ver sobre todo en tema de dibujar funciones, qué puntos hay que estudiar en esta función, ¿vale? Entonces, siempre, ya os lo adelanto, ¿vale? Cuando estudiéis el tema de dibujar funciones, siempre hay que estudiar el denominador, ¿vale? Los denominadores. ¿Por qué? Porque los denominadores son importantes porque se pueden convertir en cero. En algunos valores de x, esto de aquí abajo puede ser cero. Y ya sabéis que cuando hay un número partido por cero, pues el límite tiende, es decir, la función tiende a infinito o a menos infinito, ¿vale? Entonces, los puntos de estudio, vamos a poner aquí puntos de estudio, serán los que, en este caso, los que hacen cero los denominadores, ¿vale? ¿Y cuál hace cero aquí abajo? Bueno, pues igualamos x más 3 a 0, la respuesta sería x menos 3. ¿Vale? Este es el punto de estudio. El x es igual a menos 3. ¿Por qué? ¿Vale? Este es el punto de estudio. X es igual a menos 3. ¿Por qué? Porque si x es igual a menos 3, esto es menos 3 más 3, 0. ¿Vale? Entonces hay que estudiar lo que pasa en el x menos 3. Venga, pues vamos a estudiarlo. Bueno, vamos a hacer el típico análisis de esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a calcular primero el límite, cuando x tiende a menos 3. ¿Por qué? Porque va a dar infinito. De modo que cuando las cosas dan infinito es mejor hacerlo con el límite. ¿Vale? Venga, vamos a estudiar el límite. Cuando x tiende a menos 3 de f de x, ¿vale? Sería igual al límite cuando x tiende a menos 3 de 2 partido de x más 3. Bueno, y lo que habría que hacer a continuación sería simplemente sustituir, ¿no? De modo que nos quedaría 2 partido de 3 menos 3, que es 0. Es decir, infinito, ¿vale? Infinito en primera vista. ¿Por qué? Porque ya sabéis que cuando x tiende a un número finito y nos da infinito, tenemos que hacer un estudio de los límites laterales. Estudio de límites laterales. Venga, pues vamos a hacer los límites laterales de este. Sería el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, ¿ok? De 2 partido de x más 3 sería igual a, ya sabéis, menos 3 por la izquierda es un número que en cantidad vale 3, disculpadme, menos 3, pero es más pequeño que menos 3, es decir, sería el menos 3,0001, por ejemplo, ¿vale? De modo que, ¿qué va a ocurrir aquí cuando metamos 2 partido de menos 3 por la izquierda más 3? Bueno, pues si queréis podemos hacer un dibujito rápidamente. Aquí tendríamos, por ejemplo, el menos 2. Bueno, vamos a tener que meter 3 unidades de manera que 0, menos 1, menos 2, menos 3, ¿vale? De modo que estaríamos un menos 3 por la izquierda, estaríamos más o menos aquí, ¿ok? ¿Qué pasa si le sumamos 3? Bueno, si le sumamos 3 vamos a acabar 3 unidades más para acá, es decir, aquí pegadito al 0, pero por la izquierda, ¿no? De modo que esto, a efectos prácticos, es como decir que esto es un 0 por la izquierda, ¿vale? Ya sabéis que esto valdría 3 unidades más 3, de modo que acabaríamos pues aquí, ¿no? Muy bien, pues entonces esto nos da un 0 por la izquierda. Bueno, esto es lo que tenemos que pensar. Y 2 partido por 0 por la izquierda, un 0 por la izquierda es un número que es muy pequeñito, pero es negativo, ¿vale? Ya deberíamos de saber, tener estas cosas claras. Entonces 2 partido de 0 por la izquierda es menos infinito. La clave de estudiar los límites laterales es, sabemos que va a dar infinito, pero tenemos que ver qué signo, ¿vale? Tenemos que saber qué signo va a dar. Venga, vamos a estudiarlo por la derecha. Cuando x tiende a menos 3 por la derecha, 2 partido de x más 3 sería igual a 2 partido de, venga, menos 3 por la derecha
más 3. Es decir, ahora estaríamos pues aquí, imaginaros, ¿vale? Y le vamos a sumar 3 unidades, quedaría más o menos por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría un 0 por la derecha, es decir, una cantidad que sería muy parecida al 0, pero sería positivo, ¿vale? Y, bueno, os recuerdo que aquí el menos 3 por la izquierda significa, disculpadme, por la derecha, tendríamos un 3,000001. No, disculpadme, me he equivocado. Esto sería si el 3 fuese positivo. Un menos 3 por la derecha estaríamos aquí, ¿no? Y este punto más o menos sería el menos 2,9999, ¿no? Muy bien, pues si a menos 2,999 le sumamos 3, pues va a quedar 0,0001, ¿no? Va a quedar da igual la cantidad de dígitos, la cantidad, la precisión que le demos, da igual. Lo que sí que sabemos es que va a quedar un 0 positivo, es decir, un 0 por la derecha. Un número que va a ser muy pequeñito, pero va a ser positivo. Y 2 partido de un número pequeñito pero positivo da más infinito. De modo que, como límites laterales no coinciden, tenemos una discontinuidad. Entonces, f de x es discontinua, pero, ojo, no es discontinua evitable, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es cuando x, básicamente siempre que los denominadores hacen 0, lo que tenemos es una asíntota, ¿vale? Es decir, uno se va al infinito, la función se va al infinito y dependiendo de si esto está elevado al cuadrado o elevado a la 3 o elevado a la 4 o a la 1, pues el otro va a ir o a más infinito con él o se va a ir por el otro lado, a menos infinito. Bueno, pues en este caso es de tipo asíntota, ¿vale? Discontinua de tipo asíntota. Asíntota, recordar que es esa línea imaginaria que la función nunca corta, ¿vale? Y que la función se va al más infinito o al menos infinito siguiéndola, haciéndose paralela a ella, ¿no? De tipo asíntota, o también lo podemos llamar o de salto infinito, ¿vale? Es decir, desde una a la otra sería un salto infinito. Bueno, si lo dibujamos, a ver aquí en pequeñito, para que no me quede muy feo, venga, lo voy a hacer aquí. Si lo dibujamos, pues esto tendríamos en el menos 3, es la función, de manera que vamos a hacerlo así. Esto sería el menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, pues el menos 3 esta sería la asíntota, ¿ok? Y cuando tendemos por la izquierda, la función va a menos infinito, es decir, hace así. Y cuando tendemos por la derecha, pues va a más infinito, es decir, la función hace así, ¿ok? Aquí se va para acá y aquí se va para acá. Bueno, pues esta sería la función y efectivamente el salto es, pues esto tiende al infinito, de manera que el salto es infinito, ¿vale? Y nada, pues ya está, ya resuelto el ejercicio.